El sol de Cancún se derramaba sobre el mar Caribe, pintando el agua con un azul tan intenso que dolía mirarlo. Desde la ventana panorámica de mi oficina en el piso 20, el mundo parecía perfecto, ordenado. Un universo de lujo silencioso y eficiencia que yo mismo había construido. Pero dentro de mí, una tormenta llevaba una semana gestándose. 7 días. 168 horas de silencio. Mi teléfono, usualmente una fuente incesante de notificaciones, yacía mudo sobre mi escritorio de caoba. Cada llamada a mis padres en la Ciudad de México se perdía en un eco infinito, sin respuesta. Primero me dije que estaban ocupados. Luego, que se les había estropeado el teléfono. Al quinto día, la ansiedad era una bestia que me arañaba el estómago. Mis padres, Héctor y Lourdes, no eran de los que desaparecían. Su vida era una rutina predecible, anclada a la casa familiar y a los dramas de mi hermano menor, Gael. El séptimo día, la bestia rompió su jaula. Era un número desconocido. La voz, temblorosa y familiar, pertenecía a la señora Elodia, nuestra vecina de toda la vida. Damián, hijo. Soy yo, Elodia. No he visto a tus padres en días. La casa está a oscuras, nadie responde. Algo no está bien, niño. Se siente mal. El aire acondicionado de la oficina pareció helarse. El azul perfecto del Caribe se volvió un abismo frío y oscuro. Las palabras de la señora Elodia no eran una simple preocupación, eran una sirena de alarma que resonaba directamente en mis huesos. El mundo perfecto de mi oficina se hizo añicos. No hubo dudas. No hubo un momento de deliberación. Mientras le agradecía a Elodia, mis dedos ya volaban sobre el teclado, reservando el primer vuelo a la Ciudad de México. Dejé una nota escueta para mi asistente, cancelé una semana de reuniones con un simple emergencia familiar y salí de aquel rascacielos de cristal sin mirar atrás. La tormenta ya no estaba dentro de mí. Ahora yo volaba directamente hacia su ojo. El avión ascendía, dejando atrás la costa turquesa para adentrarse en el corazón nublado del país. Cada metro que me acercaba a la Ciudad de México era un metro que me adentraba en mi propio pasado, en el museo personal de agravios que había intentado dejar atrás. Cerré los ojos y la primera exhibición apareció vívida en mi mente. Tenía 15 años. Mi cumpleaños. Mis padres me regalaron un libro de cálculo avanzado. Para que sigas siendo nuestro hijo listo, dijo mi padre, Héctor, con una palmada en la espalda que se sintió más como un empujón. Una semana después, mi hermano Gael cumplía 11. El jardín se llenó de globos, un mago y casi toda su clase. Su regalo fue la consola de videojuegos más nueva. Cuando pregunté por la diferencia, mi madre, Lourdes, me acarició la cabeza con esa ternura condescendiente que tanto odiaba. «Ay, Damián», suspiró. «Tú ya eres tan maduro, no necesitas esas cosas de niños. Gael es diferente». Gael era el sol radiante, yo, la sombra que proyectaba. La siguiente sala del museo era mi graduación universitaria. Me gradué con mención honorífica en Administración de Empresas. Mis padres llegaron tarde a la ceremonia, se sentaron al fondo y se fueron antes de que pudiera tomarme una foto con ellos. ¿La razón? Gael tenía un importante partido de fútbol amateur. «Sabes que para tu hermano el deporte lo es todo», me explicó mi padre por teléfono más tarde, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Un año después, Gael abandonó la universidad a mitad del segundo semestre. Esa noche, mis padres organizaron una cena especial en su restaurante favorito para levantarle el ánimo. Celebraron su fracaso con más entusiasmo del que jamás mostraron por mi éxito. Pero la pieza central del museo, la que todavía me quemaba por dentro, era la del préstamo. A los 23, con un plan de negocio sólido bajo el brazo, le pedí a mi padre un pequeño préstamo para empezar. Era una fracción de sus ahorros. Héctor leyó mi propuesta, frunció el ceño y me lanzó los papeles sobre la mesa. «Deja de soñar, Damián», sentenció. «El dinero no crece en los árboles. Consigue un trabajo de verdad, algo seguro. Esto es una irresponsabilidad». Un mes después, sin consultarme, hipotecaron la casa familiar.
La casa que mi abuelo había construido. ¿El motivo? Financiar la nueva boutique de moda de Gael. La tienda, predeciblemente, quebró en menos de 6 meses, dejando un agujero financiero y ninguna consecuencia para mi hermano. Mi abuelo. Él era la única galería de luz en ese museo oscuro. En su lecho de muerte, me apretó la mano con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil. Eres el más fuerte de todos, mijo, me susurró. Pero tu fuerza es silenciosa, y por eso no la ven. No dejes que te rompan. Cuida de la familia, pase lo que pase, pero nunca, nunca les muestres todas tus cartas. Esa promesa me había perseguido durante años. Era la razón de mi paciencia, de mis cheques enviados sin hacer preguntas, de mi interminable tolerancia. Había intentado cuidar de ellos desde la distancia, manteniendo mi verdadero yo, mi verdadero éxito, oculto tras una cortina de modestia. Ellos pensaban que yo era el gerente de nivel medio de un hotel cualquiera en Cancún. Un trabajo seguro, como quería mi padre. No tenían ni idea de que yo no trabajaba para el hotel. El hotel, y otros 6 más, trabajaban para mí. El avión comenzó el descenso. Afuera, la monstruosa mancha gris de la Ciudad de México se extendía hasta el horizonte. La promesa a mi abuelo pesaba en mi pecho. Iba a cuidar de la familia, una vez más. Pero mientras el avión tocaba tierra, no podía evitar sentir que esta vez, algo era fundamentalmente diferente. Esta vez, el silencio se sentía como el preludio de una explosión. Mientras el taxi se abría paso por el tráfico caótico de la ciudad, mi mente repasaba los últimos días de trabajo. Habían sido un infierno, pero un infierno productivo. Cerramos la adquisición de un portafolio de activos locales, una de esas maniobras estratégicas que tanto me gustaban. La llamábamos Activos del Sureste. Incluía pequeñas empresas de transporte, agencias de tours e incluso un par de pequeñas financieras. La idea era crear un ecosistema turístico autosuficiente para nuestros huéspedes. Mi abogada y única verdadera confidente, Ximena, lo había llamado una compra aburrida pero rentable. Yo sonreí para mis adentros. Aburrido para ella, que manejaba contratos multimillonarios. Para mí, era una pieza más en el tablero de ajedrez que era mi vida. Un movimiento silencioso, invisible para el resto del mundo, especialmente para mi familia. El recuerdo de mi abuelo volvió con fuerza. Nunca les muestres todas tus cartas, Damián. Había seguido su consejo al pie de la letra. Mi vida en Cancún era un espejismo cuidadosamente construido para ellos. Un apartamento cómodo pero no lujoso. Un puesto de gerente que justificaba un buen sueldo pero no una fortuna. Les enviaba dinero regularmente, lo suficiente para que vivieran bien y para cubrir las deudas ocasionales de Gael, pero nunca tanto como para levantar sospechas. Me había convertido en un maestro del perfil bajo. Para ellos, yo era el hijo responsable y predecible. El pilar estable, aunque aburrido, en contraste con el creativo y apasionado pero volátil Gael. Era un papel que había interpretado durante tanto tiempo que a veces se sentía real. Pero debajo de esa fachada, el motor de Hoteles Sol Escondido nunca dejaba de funcionar. El taxi giró en la calle de mi infancia. Los árboles, las casas, todo era exactamente igual, pero yo ya no era el mismo. La promesa a mi abuelo se sentía como una cadena. Iba a ayudarlos, sí. Pero por primera vez, me pregunté a qué costo. La casa de mis padres se alzaba al final de la calle, silenciosa y oscura. La pintura blanca estaba descascarada en algunos lugares, y el jardín, que mi madre solía cuidar con tanto esmero, parecía abandonado. El taxi se alejó, dejándome solo en la acera con mi pequeña maleta y un nudo de hielo en el estómago. La puerta principal estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Empujé la puerta y entré, llamando en voz baja. ¿Papá? ¿Mamá? La respuesta fue un silencio denso y polvoriento. Y luego vi la sala. Era un caos. Cojines rajados, libros por el suelo, un cajón arrancado de una cómoda. Parecía la escena de un robo violento. Pero algo no cuadraba. Era un desorden demasiado ordenado.
Un jarrón de porcelana, una reliquia familiar que mi madre atesoraba, estaba en el suelo, pero intacto, cuidadosamente colocado sobre una alfombra como si temieran romperlo. La televisión de pantalla plana seguía en su sitio. Ningún ladrón sería tan considerado. Mi corazón empezó a latir con un ritmo diferente. Ya no era solo miedo, era sospecha. Fue entonces cuando lo oí. Un sollozo. Pequeño, ahogado, proveniente del pasillo. Seguí el sonido hasta el dormitorio de mis padres. La puerta también estaba abierta. Dentro, más desorden. Ropa sacada de los armarios, la cama deshecha. Y el sonido venía del viejo armario de cedro que olía a naftalina y a tiempo. Hola. Dije, mi voz apenas un susurro. El sollozo se detuvo, reemplazado por una respiración agitada. Me acerqué lentamente y abrí la puerta del armario. Acurrucado en el fondo, entre los abrigos de invierno de mi padre, estaba mi sobrino Tadeo. Tenía 7 años. Sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, estaban desorbitados por el terror. Abrazaba un viejo oso de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Tadeo? Soy yo, tu tío Damián. El niño no se movió. Solo me miró, temblando. Me arrodillé. Tadeo, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus abuelos? ¿Dónde está tu papá? Su labio inferior temblaba. Luego, con una voz ensayada, como si estuviera recitando un poema aprendido de memoria, empezó a hablar. Vinieron, unos hombres malos, tío. Tenían dibujos en los brazos. Gritaban. Buscaban dinero. Empujaron al abuelo Héctor, y la abuela Lourdes lloraba. Me dijeron que me escondiera aquí y no hiciera ruido. La historia era perfecta. Demasiado perfecta. Pero la actuación de Tadeo tenía una falla. Mientras hablaba, sus ojos no me miraban a mí, sino a un punto fijo por encima de mi hombro, hacia la puerta. Como si buscara aprobación. Como si temiera equivocarse en sus líneas. En ese preciso instante, como si fuera una señal, oí el sonido de un coche aparcando afuera. Pasos apresurados en el porche. Y entonces, entraron. Mis padres, Héctor y Lourdes, seguidos por mi hermano Gael. Sus ropas estaban arrugadas, sus rostros mostraban una angustia de manual. Mi madre se llevó las manos a la boca al verme, ahogando un sollozo. Mi padre corrió a abrazarme, un abrazo torpe y rígido. Damián. Hijo, gracias a Dios que estás aquí. Exclamó mi madre. Gael se quedó atrás, con la cabeza gacha, interpretando el papel del hijo arrepentido. Pero yo ya no los veía a ellos. Veía a los directores de una obra de teatro muy mal montada. Y en el centro de todo, a un pequeño actor aterrorizado que acababa de terminar su escena. La sospecha se había convertido en una certeza helada y cortante. Esto no era un secuestro. Era una trampa. Y yo era el objetivo. Me aparté del abrazo de mi padre y saqué a Tadeo del armario. El niño se aferró a mi pierna, todavía temblando. Mis padres y Gael intercambiaron una mirada rápida, un microsegundo de pánico antes de que sus máscaras de angustia volvieran a su sitio. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Pregunté, mi voz sonando más fría de lo que pretendía. Fue mi madre quien empezó el monólogo. Con lágrimas en los ojos, habló de las deudas de Gael. De cómo había pedido dinero prestado a la gente equivocada. Unos prestamistas, una compañía llamada Financiera Solución Rápida, que habían pasado de las llamadas a las amenazas. Vinieron hace 2 días, Damián, continuó mi padre, tomando el relevo. Le dieron a Gael un ultimátum. Nos destrozaron la casa como advertencia. Dijeron que si no pagábamos en 48 horas, volverían. Y que no serían tan amables. Gael, por fin, levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el llanto. Era la mirada culpable de un niño atrapado haciendo una travesura, no la de un hombre cuya familia estaba en peligro. Lo siento, Damián, murmuró. He sido un idiota. No sabía que llegaría a esto. La cifra salió de la boca de mi padre,
lanzada como una piedra, 5 millones de pesos. Me quedé en silencio, procesando no la cantidad, sino la audacia de su mentira. Miré a mi alrededor, al caos calculado, a los actores sobreactuados. Todo era un escenario. «¿Quieren el dinero para mañana por la tarde?», dijo mi madre, su voz temblando con una urgencia perfectamente calibrada. «No tenemos ese dinero, Damián. Lo sabes. Después de la boutique de Gael, apenas nos hemos recuperado». Y entonces llegó el golpe de gracia. La verdadera razón de toda esta farsa. «Pero tú sí puedes ayudarnos», dijo Héctor, mirándome fijamente. «El terreno del abuelo. El que te dejó en la herencia. Sé que no querías venderlo, pero vale mucho más que la deuda. Es nuestra única esperanza, hijo». Ahí estaba. El objetivo final. El único activo de valor que ellos creían que yo poseía. El último regalo de la única persona que realmente me había querido, y querían que lo liquidara para salvar al hijo que siempre habían preferido. La ira que había estado reprimiendo durante años amenazó con estallar. Quería gritarles. Quería llamarles mentirosos, farsantes. Quería exponer su cruel manipulación delante del niño que estaban usando como peón. Pero entonces, recordé las palabras de mi abuelo: «Nunca les muestres todas tus cartas». Miré a Tadeo. El niño había escondido la cara contra mi pantalón, como si no quisiera ver lo que estaba pasando. Sentí una oleada de compasión por él, y una oleada de desprecio por ellos. La promesa que le hice a mi abuelo de cuidar de la familia resonó en mi cabeza. Y de repente, entendí su verdadero significado. Cuidar de la familia no significaba permitir que me destruyeran. Significaba proteger a sus miembros inocentes. Significaba hacer lo correcto, sin importar lo doloroso que fuera. Mi ira se evaporó, reemplazada por una calma glacial. Una claridad absoluta. Su juego había terminado. Ahora empezaba el mío. Levanté la vista y los miré a los tres. Sus rostros expectantes, ansiosos por mi respuesta. Les di la que querían oír. «De acuerdo», dije, y el alivio en sus caras fue casi cómico. «Lo haré». Mi madre sollozó, esta vez de gratitud. Mi padre asintió, con una expresión solemne. Gael murmuró un «gracias, hermano», que sonó hueco. «Pero con una condición», añadí, y sus sonrisas vacilaron. «Quiero que esto se haga de forma transparente. Mañana, nos reuniremos en una notaría. Traed a vuestros acreedores. Les entregaré un cheque certificado directamente a ellos después de firmar la venta del terreno. No quiero que el dinero pase por vuestras manos». Se miraron entre ellos, sorprendidos por mi repentina perspicacia para los negocios. Pero no podían negarse sin levantar sospechas. «Claro, hijo. Como tú digas», dijo Héctor, recuperando la compostura. «Perfecto», dije. «Yo me encargo de todo. Vosotros solo aseguraos de que estén allí a las 12 en punto». Salí de la casa, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Una vez en la calle, me alejé un par de manzanas antes de sacar el teléfono. No llamé a ningún agente inmobiliario. Llamé a Ximena. «Ximena, soy Damián». «Sabía que llamarías», dijo ella, su voz siempre un paso por delante. «¿Cómo de grande es el incendio?». «Es una demolición controlada», respondí. «Activa el protocolo, centinela. Necesito que revises la lista de clientes de la cartera de activos del sureste. Busca un deudor llamado Gael Rojas. Y mañana, a las 12, te necesito en la Ciudad de México. Trae el paquete completo. El que preparamos para el día de la marmota». Hubo una pausa. Pude oír la sonrisa en su voz. «La marmota por fin ha visto su sombra», dijo. «Estaré allí. Prepárate para el espectáculo, Damián». Colgué el teléfono. El cielo de la ciudad estaba gris y contaminado, pero por primera vez en mucho tiempo, yo sentía que podía respirar. El lugar que elegí no era una notaría polvorienta, sino una de las salas de juntas de cristal y acero de un edificio corporativo en el corazón de Polanco, uno que mi empresa utilizaba para reuniones de alto nivel.
Quería que el escenario reflejara el cambio de poder que estaba a punto de ocurrir. Llegué temprano con Ximena. Ella, impecable en su traje sastre, revisaba una tablet mientras dos de sus asistentes preparaban un proyector. El paquete completo estaba en un elegante portafolios de cuero sobre la mesa. ¿Estás listo para esto?, me preguntó Ximena, sin levantar la vista. He estado listo durante 20 años, respondí. Mi familia llegó puntual, a las 12 en punto. Entraron en la sala con una confianza que rozaba la arrogancia. Mi padre, Héctor, vestía su mejor traje, como si fuera a una boda. Mi madre, Lourdes, sonreía con alivio. ¿Y Gael? Gael entró como si fuera el dueño del lugar. Me dio una palmada en la espalda, un gesto que pretendía ser fraternal pero que estaba cargado de condescendencia. Por fin sirves para algo, hermanito, susurró, con una sonrisa torcida. No le respondí. 10 minutos después, llegaron los acreedores. Eran dos hombres corpulentos, de aspecto rudo, con trajes baratos que no lograban ocultar sus modales de matones. Saludaron a Gael con una familiaridad inquietante y luego se sentaron, cruzando los brazos, mirando la sala con desdén. La actuación era casi convincente. Bien, ya que estamos todos aquí, podemos empezar, dijo Héctor, tomando el papel de patriarca. Damián, ¿tienes los papeles de la venta? Los papeles están en camino, dije tranquilamente. Pero antes, mi abogada, la señorita Herrera, tiene una breve presentación que le gustaría compartir con todos nosotros. La confusión apareció en sus rostros. Miraron a Ximena, que le sonrió con una amabilidad gélida. Solo tomará un momento, dijo ella, pulsando un botón en su tablet. La sala se oscureció y el proyector cobró vida. La atmósfera cambió instantáneamente. La confianza de mi familia empezó a evaporarse, reemplazada por una creciente inquietud. Los dos matones se miraron, extrañados. Gael se removió en su asiento. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Y yo, por primera vez, era el director. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una vista de alta resolución de la fachada de la casa de mis padres, tomada desde el otro lado de la calle. La fecha y la hora, del día anterior, estaban impresas en la esquina inferior. La tecnología de las cámaras de seguridad de los vecinos es asombrosa hoy en día, ¿no creen?, comentó Ximena con voz casual, mientras pulsaba el siguiente botón. La imagen se convirtió en un video. En la pantalla, se veía a mi padre, Héctor, arrastrando torpemente un sillón para volcarlo. A mi madre, Lourdes, sacando libros de una estantería y tirándolos al suelo con una extraña mezcla de energía y cuidado. Y a Gael, mi hermano, dando una patada teatral a la puerta de un armario. No había hombres con tatuajes. No había gritos. Solo mi familia, trabajando diligentemente para destrozar su propia casa, como si estuvieran montando el decorado de una obra de teatro. En un momento, mi madre incluso se detuvo para limpiar una mancha de polvo de un marco de fotos antes de colocarlo con cuidado en el suelo. La sala de juntas quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del proyector. La cara de Héctor se había vuelto de un color ceniciento. Lourdes se quedó boquiabierta, llevándose una mano al pecho. Gael miraba la pantalla como si no pudiera comprender lo que estaba viendo, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. Los dos matones se inclinaron hacia adelante, sus expresiones pasando de la arrogancia a la confusión más absoluta. Ximena no les dio tiempo a reaccionar. La siguiente diapositiva apareció en la pantalla. Era un organigrama. Simple, elegante, corporativo. En la parte superior, en una caja prominente, se leía el nombre de la empresa, Hoteles Sol Escondido. Debajo, varias líneas conectaban con diferentes departamentos. Y en la caja más alta de todas, justo debajo del nombre de la empresa, había un nombre y un título. Damián Rojas, fundador y director general. Si el video los había dejado en silencio, esto los petrificó. Los ojos de mi padre se movían del organigrama a mi cara, una y otra vez, su mente incapaz de procesar la información. Mi madre simplemente negaba con la cabeza,
susurrando uno puede ser casi inaudible. Pude ver el momento exacto en que la realidad golpeó a Gael. No fue un destello de comprensión, sino una ola de pánico puro. Su color desapareció de su rostro y empezó a sudar visiblemente. El hijo dorado, el centro del universo de mis padres, acababa de ser eclipsado por la estrella que siempre había ignorado. Hotel Sol Escondido, dijo Ximena, su voz cortando el silencio como un bisturí. Una de las cadenas de hoteles boutique de más rápido crecimiento en el Caribe mexicano. Una empresa muy discreta, pero muy rentable. Dejó que la información se asentara durante un largo segundo. Podía sentir el pánico en la sala. Los dos matones se miraban, empezando a darse cuenta de que se habían metido en algo mucho más grande de lo que pensaban. Y como toda empresa en crecimiento, continuó Ximena, su tono volviéndose aún más afilado, buscamos expandirnos y diversificar. Lo que me lleva a mi último punto. Hizo clic una última vez. La diapositiva final no era un gráfico, sino una copia de un comunicado de prensa interno, fechado la semana anterior. El titular era claro y devastador. Hotel Sol Escondido finaliza la adquisición estratégica del portafolio, Activos del Sureste, que incluye la totalidad de la cartera de deuda de Financiera Solución Rápida. Ximena apagó el proyector y las luces de la sala volvieron a encenderse, crudas e implacables. Se giró hacia los dos hombres corpulentos, que ahora parecían mucho más pequeños en sus asientos. Señores, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En nombre de la nueva dirección, me gustaría darles la bienvenida a la empresa. Su nuevo jefe es el señor Rojas. Y debo advertirles que no le gusta que sus empleados intimiden a su familia. El castillo de naipes se había derrumbado. Todas sus mentiras, toda su manipulación, todo su plan, reducido a cenizas en menos de 5 minutos. Miré a mi familia. A mi padre, un hombre roto. A mi madre, una mujer enfrentada a la verdad por primera vez en su vida. Y a mi hermano, un fraude expuesto. El silencio que siguió no fue un silencio vacío. Estaba lleno de la justicia que había tardado toda una vida en llegar. El primero en romperse fue Gael. No con ira, sino con un balbuceo incoherente. Esto es un error. Damián, tú solo eres un gerente. Era un gerente, Gael, le corregí, mi voz tranquila y firme. El gerente general. De mi propia compañía. Entonces mi madre encontró su voz, y era la voz del victimismo más puro. Damián. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Gritó, sus lágrimas ahora completamente genuinas, pero no de remordimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. ¿Hacerles qué, mamá? ¿Mostrarles la verdad? La misma verdad que usasteis para intentar manipularme y robarme la herencia de mi abuelo, respondí, sin levantar la voz. Cada palabra era un golpe preciso. Mi padre, Héctor, no dijo nada. Simplemente se hundió en su silla, su rostro una máscara de derrota. El hombre que me había llamado irresponsable, que siempre había despreciado mis ambiciones, acababa de descubrir que el fracaso de la familia era astronómicamente más exitoso de lo que él jamás podría soñar. Su mundo, construido sobre la falsa premisa del genio de Gael y mi mediocridad, se había desintegrado. Fue Ximena quien continuó, implacable. Abrió el portafolios de cuero y sacó un grueso fajo de documentos. La deuda de 5 millones de pesos del señor Gael Rojas, comenzó, su tono puramente profesional, junto con los intereses acumulados y las penalizaciones por demora, ahora es un activo propiedad de Hotel Sol Escondido. Es decir, se le debe al señor Damián Rojas. Colocó el primer documento sobre la mesa. Luego sacó otro. Además, hemos descubierto algo interesante. La hipoteca sobre la casa familiar, hizo una pausa, mirando a mis padres. Parece que hace 2 años estuvieron a punto de perderla debido a otra de las inversiones fallidas del joven Gael. Pero un benefactor anónimo compró la deuda al banco en el último minuto y les ofreció un plan de pago mucho más favorable. Mis padres la miraron, confundidos. Ese benefactor anónimo, dijo Ximena, mirándome, fue el señor Damián.
Ha estado pagando la hipoteca de su casa en secreto durante los últimos 24 meses. Por lo tanto, técnicamente, también es el propietario de esa deuda. El golpe fue maestro. No solo era su acreedor actual, sino que había sido su salvador secreto todo el tiempo. La humillación era total. Lo que significa, concluyó Ximena, colocando un último documento sobre la mesa, que tenemos dos deudas significativas garantizadas por un único activo, la casa. Y como nuevo propietario de esas deudas, el señor Rojas ha decidido ejercer su derecho a cobrarlas. La casa será embargada para saldar las cuentas pendientes. En ese momento, como si el universo tuviera un sentido del humor macabro, mi teléfono vibró. Era mi tía Rosalba, la principal mona voladora de la familia. La que siempre llamaba para sermonearme en nombre de mis padres. Sin pensarlo, descolgué y puse el altavoz. Damián. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Tu madre me ha llamado llorando, dice que estás dudando en ayudar a tu pobre hermano. Después de todo lo que han hecho por ti, tienes que. Tía Rosalba, qué oportuna, la interrumpí. Estoy en una reunión con mis padres y mi hermano. Y con mis abogados. Creo que le interesará escuchar esto. Le hice un gesto a Ximena. Con una sonrisa maliciosa, ella repitió la conclusión: la casa será embargada para saldar las deudas del señor Gael Rojas. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un sonido ahogado y el fin de la llamada. El colapso fue total. Ya no quedaba nada de su orgullo, solo las ruinas de sus mentiras. Por primera vez desde que la presentación había comenzado, me levanté. Caminé lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie detrás de mi padre. Puse una mano en su hombro, y él se estremeció como si mi tacto le quemara. ¿Recuerdas, papá? Dije, mi voz apenas un susurro, pero resonó en la sala silenciosa. ¿Recuerdas cuando te pedí un pequeño préstamo para empezar? Me dijiste que era un irresponsable. Que debía conseguir un trabajo seguro. Él no respondió. Su mirada estaba perdida en la superficie pulida de la mesa. Bueno, he estado siendo muy responsable durante todos estos años, continué. He construido algo. Algo seguro. Y hoy, estoy siendo extremadamente responsable al cobrar una deuda muy grande que amenaza la estabilidad de mi empresa. Luego, me moví hasta quedar frente a mi hermano. Gael no se atrevía a levantar la vista. ¿Y tú, Gael?, dije, y él se encogió. Siempre quisiste ser el centro de atención. Siempre necesitaste que todo girara a tu alrededor. Pues, felicidades. Hoy, todo esto es por ti. Gracias a tu deuda, me acabo de convertir en el dueño de la casa donde crecimos. Supongo que, a tu manera, finalmente has contribuido en algo al patrimonio familiar. Me agaché hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. Su mirada estaba llena de miedo y odio. La mía, de nada. Estaba vacía de emoción. Tenéis 30 días, repetí, no como una amenaza, sino como un hecho consumado. 30 días para sacar vuestras cosas. Después de eso, la propiedad será renovada y puesta en el mercado. Me levanté y me dirigí a la puerta. Ximena y sus asistentes ya estaban recogiendo sus cosas, moviéndose con una eficiencia silenciosa. En el umbral, me detuve y miré hacia atrás por última vez. Vi a 3 extraños sentados alrededor de una mesa, náufragos en una isla de su propia creación. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo una profunda y agotadora sensación de cierre. La puerta de mi pasado, por fin, se estaba cerrando. Y yo era quien la sostenía. Antes de irme, hice una última oferta. No a ellos, sino por el bien de Tadeo. Me haré cargo de la educación de Tadeo, dije, mi voz dirigida a la habitación, pero mis pensamientos en mi sobrino. Lejos de aquí. Lejos de vuestra influencia. Es lo único que me queda por hacer como parte de esta familia. Podéis decidir si queréis lo mejor para vuestro hijo, o si preferís arrastrarlo con vosotros. La elección es vuestra.
Salí de la sala sin esperar respuesta y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el sonido del llanto de mi madre. Más tarde esa tarde, fui a recoger a Tadeo. Gael abrió la puerta. No dijo nada. Simplemente se hizo a un lado. Tadeo salió con una pequeña mochila, sus ojos fijos en el suelo. Cuando me vio, corrió y me abrazó la pierna con fuerza. Era la única respuesta que necesitaba. Mientras nos alejábamos de la casa, Tadeo apretó mi mano. No miró hacia atrás. Yo tampoco. Había roto mi promesa a mi abuelo de cuidar de la familia. O quizás, la había cumplido de la única manera posible, salvando una parte de ella antes de que el resto se hundiera para siempre. Les di a mis padres y a mi hermano las consecuencias que ellos mismos habían sembrado. Le di a mi sobrino la oportunidad de un futuro. Pero mientras caminaba bajo el cielo gris de la ciudad, con la pequeña mano de Tadeo en la mía, no pude evitar hacerme la pregunta que probablemente me perseguirá durante mucho tiempo. ¿Soy yo el villano de esta historia por finalmente cobrar la deuda que me debían por toda una vida de desprecios?